Saludos, bendiciones a todos ustedes. Dios nos bendiga a todos. Hoy vamos a estar iniciando el repaso a lección. Hoy nos toca el tercer trimestre del mes de julio, el mes de septiembre, y se titula el Éxodo. Saludos para todos ustedes. Vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar dando el comentario de la escuela sabática. Vamos a iniciar con lección número 1 y el título de la lección número 1 dice Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. El título para memorizar dice: los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo capítulo 2, el verso 23 al 25. Vamos a estar dando el comentario de la escuela sabática. Vamos a estar hablando, hermanos, del libro de Éxodo. Un libro donde se habla de relatos de oprimidos, de marginados, de perseguidos, de explotados, degradados, abandonados. Muchas veces nosotros nos sentimos así en nuestra vida, nos sentimos abandonados. El pueblo de Israel se sentía abandonado por Dios en medio de la esclavitud, de la persecución, de la opresión, de la explotación, de todo lo que estaban pasando. Pero miren, hermanos, la buena noticia es que el Señor escuchó sus clamores, escuchó el clamor de su pueblo oprimido por los egipcios y los rescató. Al igual, hermanos, no importa la situación que nosotros estemos pasando en nuestra vida, el Señor nuestro Dios siempre está con nosotros. Él nos escucha y Él nos libra de cualquier problema, necesidad que nosotros tengamos. Bendiciones. Iniciamos con el día domingo. Dice, el pueblo de Dios en Egipto. Para eso vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 1, del verso 1 al 7. Vamos a leer el pueblo de Dios en Egipto. Antes de leerlo, hermanos, vamos a hacer un recordatorio de cómo fue, hermanos, que el pueblo de Dios llegó en Egipto. Dios le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob de que les iba a dar la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. En toda esa historia, hermanos, llegó el pueblo de Dios en Egipto. Éxodo capítulo 1, el verso 1 al 7 dice así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Nos habla del pueblo de Dios en Egipto. Entró Jacob con todos sus hijos, con toda su descendencia, e iniciaron en Egipto. Llegaron a Egipto 70 personas, nada más. Miren, de Jacob salieron 70 personas y al llegar a Egipto se multiplicaron. ¿Cómo llegaron? Lo vamos a hablar en el siguiente día, el trasfondo de la historia. Con 70 personas y más después, la Biblia dice que de tanto se multiplicaron que llegaron a tener 600,000
guerreros, 600,000 hombres de a pie, sin contar a las mujeres y a los niños. Miren, qué bendición tan grande. Un pueblo que llegó poquito a una nación idólatra, a una nación que no adora a Dios. Este pueblo llegó a crecer mucho en Egipto. ¿Qué nos deja esta enseñanza? Que, hermanos, muchas veces nosotros llevamos el evangelio, el mensaje del tercer ángel a nuestra familia, nosotros solitos. Solo una persona llega a una familia, pero miren, hermanos, esa familia es transformada con la ayuda de Dios, y para honra y gloria de Dios se llegan a bautizar en la iglesia. A veces se inicia una iglesia en un lugar donde no existe iglesia adventista, y a veces da pena porque unos cuantos pocos llegan. Pero, hermanos, con la bendición de Dios, con la ayuda de Dios, puede llegar esa iglesia a mucha gente. Ese mensaje que nosotros predicamos, a veces solo 1, 2, 3 nos vieron, pero más adelante, con la ayuda de Dios, llega a bastante gente, como lo hizo el pueblo de Israel. Llegaron solo 70 personas. Y miren, hermanos, que la Biblia habla más adelante de 600,000 hombres de a pie, sin contar a las mujeres y a los niños. Todo eso, hermanos, ellos llegaron con 70, pero en el transcurso de toda esta historia, el pueblo de Israel les hicieron problemas. Cayeron en la esclavitud, los esclavizaron. Un faraón que no conocía a José esclavizó por miedo del pueblo de Israel, por si acontecía alguna guerra, pues el pueblo de Israel podía apoyar a sus enemigos y no a ellos. Eso nos habla del pueblo de Dios en Egipto. ¿Cuántas personas llegaron? Una cantidad de 70 personas, y después llegaron a 600,000 personas, sin contar, solo a hombres, sin contar a mujeres y a niños. El día lunes dice el trasfondo histórico. ¿Cómo es que el pueblo de Dios llegó a Egipto? Pasaron muchas cosas. Vamos a recordar un poco sobre lo que le pasó a José. José, hermanos, fue odiado por sus hermanos, fue vendido a los ismaelitas. Eso lo encontramos en Génesis 37, del 26 al 28. Querían vender a su hermano, querían matarlo, pero dijeron: es nuestro hermano, mejor vendámoslo. Y lo vendieron a unos mercaderes que pasaban. Y apareció José en Egipto. Y en Egipto pasó muchos problemas. Dice aquí en Génesis, los invito siempre que tengan sus Biblias a la mano. Vamos a leer el libro de Génesis 37, capítulo 37, el verso 26 y 27. Dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Todos se juntaron y dijeron: vamos a venderlo. Y lo vendieron. Miren, hermanos, qué problema tan grande es que uno no sea aceptado en la familia. Qué problema muy grande y qué dolorosa tristeza es que a alguien que busca a Dios, que conoce a Dios, no es aceptado en su propia familia. Pero hay que seguir como lo hizo José. En Génesis 39, 2 y 21 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio.
La clave por qué José llegó a tan lejos, José llegó a ser el gobernador, el número 2 en Egipto. La autoridad de José era menor que el rey de Egipto, el faraón. Miren, ¿hasta dónde llegó? La clave dice, y es que mas Jehová estaba con José. Qué bueno es cuando Dios está con una persona. El verso 21 y en Génesis 39, 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José pasó por muchos problemas, ya lo sabemos, fue a la cárcel, fue tentado, no cayó en pecado, luchó, cayó en la cárcel inocentemente, pero Dios estaba con José. La pregunta que yo me hacía era, ¿cómo es que Dios está con cierta persona y con otros no? Eso me pregunté yo. Pero la respuesta era que en la Biblia, hermanos, dice que Jehová estaba con José, dice. Pero hermanos, para que Dios esté con una persona, la persona también debe de poner de su parte. Uno debe de obedecer a Dios. Debe de obedecer su palabra y sus mandamientos, el temor a Jehová, serle fiel a Dios, servir a Dios. Por eso es, hermanos, que Dios estaba con José, porque José era una persona temerosa de Dios. Le temía a Dios, a sus mandamientos y a su palabra. Hacía lo que Dios le agradaba. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando una persona está en pecado, Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque Dios no se une, no se lleva con el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y yo estoy pecando, me estoy separando de Dios. Si usted está pecando, se está separando de Dios. Por eso muchas veces decimos, Dios como que no me escucha, como que no sé cuánto. Pero el problema no es que Dios no quiere estar con nosotros, sino que nosotros no le permitimos a Dios que esté en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque no queremos arrepentirnos, porque nosotros seguimos, hermanos, nosotros seguimos pecando, seguimos desobedeciendo a Dios. Pero no significa que la vida de José, solo porque Dios estaba con él, no pasó por penurias, no pasó por problemas. Claro que sí. Desde pequeño fue odiado por sus hermanos porque él era una persona diferente. No fue querido por sus hermanos, fue vendido, fue a la cárcel. Yo no sé qué más, hermanos. En una cárcel uno a veces se olvida de Dios, pienso. Pero José era fiel a Dios y como Dios miraba a José, le dio su misericordia. Ese es el trasfondo de la historia. ¿Cómo es que el pueblo de Israel llegó a Egipto? El trasfondo histórico de Israel, que llegó hasta ahí por medio de José, porque fue vendido por sus hermanos, pero con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, Dios estaba con José. Él prevaleció en buena manera, en buena posición en Egipto. Llegó a ser el gobernador, ya después llegaron sus hermanos, su familia, pues José siempre atento a ellos, habló al rey, al faraón. El faraón les dio una tierra que se llama Gosén. Ahí estuvieron las 70 personas y se multiplicaron hasta que murió ese faraón que conocía a José y entraron otras personas en el reinado que no conocían a José. Dice el día martes, dice, las parteras de las hebreas. Cuando entró el nuevo faraón en Egipto, cuando tomó la posición como rey, este faraón no conocía a José. Pasaron varios, de tantos que pasaron. Pasó uno, pasó el otro, pasó la otra persona como faraón.
y se murieron José y murieron sus hermanos, se olvidaron de José. Y ahí empezó estos problemas de la esclavitud. Las parteras de las hebreas, Éxodo capítulo 1, el verso 16 y 17 vamos a leer. Dice así: cuando asistáis, voy a leer desde el 15 para que entendamos, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las parteras en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Temían al pueblo de Israel, ya eran bastantes. Y este faraón pues llamó a las parteras. Miren, hermanos, qué papel tan importante jugaron aquí Cifra y Fúa, las dos parteras, que les dieron una orden por el faraón de matar a los niños que nacen si son varones. Y a las niñas pues las dejaban vivir, ¿cómo no? Pero Cifra y Fúa, las dos parteras, temieron primeramente a Dios y no al rey Faraón. Fueron fiel a Dios de preservar la vida de los niños, los varones que están naciendo en la nación hebrea. ¿Cuál es la clave aquí por la cual Moisés, hermanos? Acuérdense ustedes que después de todo esto, el faraón dio una orden de exterminar, de ejecutar a todos los niños. Pero bendito sea Dios que Moisés nació, el libertador de Israel nació gracias a las parteras, a Cifra y a Fúa, que pusieron primeramente a Dios en sus vidas, el temor de Dios en sus vidas, la obediencia a Dios en sus vidas. El mandamiento dice: no matarás. Ellos dijeron: no vamos a matar a los niños. Miren, hermanos, que después dice, ya leímos que después de todo esto, Dios dice, el verso 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. La clave de todo esto que estoy analizando y viendo es, hermanos, José le fue bien por obedecer a Dios, por su temor a Dios, por su servicio a Dios. Ahora estas dos parteras también, Cifra y Fúa, fueron bendecidos por Dios por las cosas buenas que hicieron, su temor a Dios, su obediencia a Dios. La clave del éxito cuando nosotros queremos realizar algo en la vida, alguna compra, alguna construcción, el inicio de un negocio, algún trabajo, el estudio, es primero tener el temor de Dios. El temor de Dios es muy importante en nuestra vida, el poner a Dios en primer lugar, como lo hizo José. Fue bendecido por su puesto en el gobierno, en el reinado de Egipto. Y las dos parteras también fueron bendecidos grandemente, ellos y su familia, por la obediencia a Dios. Hermanos, qué enseñanza tan grande.
nosotros debemos de ser ejemplo en nuestra familia. José fue ejemplo en su familia. Gracias a su obediencia a Dios, a la palabra de Dios, y sirvió a Dios, su familia se salvó. Aunque después vinieron problemas. Pero Dios también tiene su plan para el pueblo. Las parteras fueron bendecidas. Esto nos enseña que Dios bendice a todas las personas por su fidelidad. No importando lo que estemos pasando, no importando lo que viene sobre el mundo, si somos fieles a Dios, Dios nos bendice. El día miércoles dice el nacimiento de Moisés. Cuando las parteras no quisieron obedecer las palabras del rey de matar a los varones y dejar vivas a las niñas, hizo un decreto de muerte. Miren, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, hermanos, amigos, pasó por momentos muy difíciles. Persecución, esclavitud, explotación, ahora persecución de muerte. Vamos a leer Éxodo del 2, el versículo 2 vamos a leer. Vamos a leer Éxodo capítulo 2 del 1 en adelante. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, versículo 1. El versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calfateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que le tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, la hermana de Moisés que lo seguía, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces, y fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Así fue el nacimiento de Moisés. Moisés tuvo que pasar 3 meses escondiéndose de los soldados, de las autoridades egipcios, porque lo iban a matar, lo iban a quitar la vida. 3 meses. Pero ¿cómo es Dios que usa diferentes personas para llevar a cabo su plan? Aquí primeramente usó a José. Después usó a las parteras para que naciera Moisés. Después de las parteras usó a la madre de Moisés, que tuvo la valentía, el valor, y se arriesgó a cuidarlo por 3 meses. Esconder a un niño durante 3 meses, lloraba, gritaba o se enfermaba, pero se arriesgó. Cuando lo pusieron en este canasto en el río, usó a una niña, la hermana de Moisés, para que viera lo que pasaba. Y cuando llegó con la princesa egipcia, miren, Dios usó una princesa egipcia para tomarlo como su hijo, a Moisés. Y la hermana le dijo, bueno, hay una mujer pues que te lo puede criar. La bendición más grande es que Moisés fue criado por su propia madre durante 12 años. 12 años, hermanos, 12 años. Es muy importante que los primeros 12 años de un niño sea criado bajo la bendición de Dios, bajo la guía de Dios y con la palabra de Dios. Porque los primeros
años de la vida de un niño, hermanos, la mente aprende mucho, y más si es de su mamá. Moisés fue criado, fue educado por una familia que temía a Dios, que tenía temor de Dios. Eran el pueblo de Dios elegido. Moisés fue educado como un cristiano, como alguien que conocía a Dios, porque la mamá de Moisés le hablaba de su historia, del Dios verdadero. Porque la mamá de Moisés sabía que más adelante le iban a dar otro tipo de educación. ¡Qué alegría! Nos enseña a nosotros que como padres de familia, como madres de familia, los primeros años de nuestros hijos debemos de enseñarles la iglesia. Debemos enseñarles palabra de Dios. Debemos enseñarles la vida de Jesucristo, para que ellos lleven en su mente quién es Dios, quién es Jesucristo, para que aprendan los mandamientos de Dios, porque mucho más después de los 2 años, cuando entra uno en la adolescencia, muchos adolescentes se pierden, ya no van a la iglesia, ya no asisten a la iglesia, poco a poco, los amigos, los vicios, y cuando miramos a nuestros jóvenes estamos perdidos en el mundo del pecado. Así le pasó a Moisés. Moisés fue una persona que después de la educación que recibió en su casa, hermanos, fue llevado al palacio de Egipto. En el palacio de Egipto le dieron una educación para que sea un faraón, que sea un guerrero, un faraón, el rey de Egipto. Eso era el plan para Moisés, el mundo. Pero para Dios no. Dios tenía otros planes para Moisés. La educación que le estaban dando era para un faraón, para gobernar, para dirigir, para luchar, para conquistar. Pero algo sucedió. Éxodo capítulo 2, el verso 11 y 12 dice el día jueves. 11 y 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Un cambio de planes en la educación de Moisés, en los planes que le tenía el mundo para Moisés. Hubo un cambio de planes. Es que Moisés vio cómo estaban golpeando, cómo estaban tratando a uno de sus hermanos, a uno de su familia, a uno de su descendencia. Él quizás no tenía en mente eso, pero había recibido 12 años de educación con su mamá. Y tenía en su mente que no hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. Pues mató al egipcio, cometió un error, cometió un asesinato. Ya no pudo estudiar ni seguir con el plan de ser un faraón, un rey de Egipto. Tuvo que dejar eso y se fue. Huyó de Egipto, huyó de ahí para llegar a Madián. Pero a pesar, hermanos, miren que Dios es tan grande. Me imagino Moisés se arrepintió por haber perdido todo. Que por un acto de lo que hizo, él perdió todo. De príncipe a vagar por el desierto. De tener todas las comodidades, de ir a dormir al desierto.
De comer bien a saber que comió o pasó hambre en el desierto. Se arrepiente. Cuando uno tiene comodidades y después lo pierde, por algún error que cometió, uno se va a arrepentir toda su vida por los errores que cometió, porque por tal error perdió mucho en su vida. Uno se arrepiente y Moisés tuvo que haberse arrepentido por todo lo que pasó, de tanto de príncipe a vagar por el desierto, a ser pastor de ovejas. Se arrepintió. Cuando uno se arrepiente, Dios lo perdona. Y a pesar de los errores de Moisés, de los pecados de Moisés, Dios siguió usando a Moisés. Dios le dio otra oportunidad a Moisés para que sea el salvador del pueblo de Egipto. Así que no importando el pasado, no importando lo que hemos hecho, uno se arrepiente. Cuando uno pierde a las personas que ama por sus pecados, cuando uno pierde cosas materiales por sus pecados, cuando uno pierde familia, uno se arrepiente. Pero Dios es amor, que cuando uno se arrepiente, Dios, hermanos, nos da otra oportunidad, porque tenemos un Dios de oportunidades. Que cuando yo nos arrepentimos, Dios nos da otra oportunidad y nos usa según Él crea conveniente para su honra y gloria, para sus obras. El Señor nos bendiga. Hermanos, Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Demos nuestro granito de arena, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Hoy iniciamos el libro de Éxodo. El tercer trimestre, de julio a septiembre, vamos a estar estudiando el Éxodo. Bendiciones, hasta la próxima.